Antes de que mis manos se tornen invisibles en la eternidad y mi voz se disuelva en el susurro del viento, te pido que escuches con atención. Lo que vas a oír no es un cuento, ni un mito repetido por generaciones. Es mi verdad, grabada en el tejido invisible que une la vida y la muerte. Recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perder ningún relato como este. En el instante en que el aire dejó de visitar mis pulmones, sentí un silencio tan profundo que ni siquiera las campanadas distantes del convento podían atravesarlo. No hubo dolor, solo una pausa absoluta, como si el tiempo hubiera sido suspendido y todo el peso de mi cuerpo se disolviera. Me vi acostada en la estrecha cama de mi celda, observando mi propio rostro pálido, sin el más mínimo temblor. Fue en ese momento que me di cuenta de que la vida que conocía había quedado atrás, y yo, monja aún en mis votos, cruzaba un umbral invisible. La sensación era extraña, veía todo con claridad, pero ya no sentía el frío de la piedra bajo mi cuerpo, ni el tejido áspero del hábito. Mi última respiración parecía resonar en algún lugar distante, como un susurro apagando una vela. Lo que antes creía que era la muerte se reveló como un despertar, una transición a algo que, aunque silencioso, estaba más vivo que cualquier misa o oración que jamás haya cantado. Mis pensamientos vagaban entre el miedo y la rendición. Recordé el voto religioso hecho años atrás, pronunciado con reverencia, pero también con dudas ocultas que nunca tuve el valor de confesar. Ahora, allí, ante el misterio, comprendí que la vida después de la muerte no era un castigo inmediato, sino un espejo, y yo estaba a punto de ver mi reflejo más profundo. No había ángeles con trompetas ni fuego devorador, solo un espacio amplio, sin paredes, donde el tiempo no parecía tener morada. Era como si estuviera suspendida entre mundos, sintiendo el suave peso de todas las promesas que un día hice a Dios. Cada palabra malintencionada, cada vacilación, parecía flotar a mi alrededor como pequeñas brasas esperando ser vistas. Fue en este silencio vivo que me di cuenta. Mi historia no había terminado. El tránsito de mi alma apenas comenzaba, y en él aprendería que hasta una monja puede perderse en el laberinto de sus propias decisiones. Y fue así, con la serenidad de quien no puede volver atrás, que di el primer paso hacia lo desconocido. Cuando mis sentidos se ajustaron al nuevo estado, me di cuenta de que estaba en un lugar que no se parecía a nada que hubiera visto en la vida terrenal. Era una sala inmensa, pero sin paredes definidas. El espacio parecía expandirse y contraerse al ritmo de una respiración que no venía de mí. El suelo no tenía piedras frías ni alfombras sagradas, sino un resplandor suave, como si fuera tejido de luz. Aún así no había calor ni frío, solo una neutralidad acogedora. El silencio era absoluto, pero no muerto. Pulsaba, como si fuera una presencia viva que me observaba. Cada latido inexistente de mi corazón parecía encontrar eco en ese vacío, y entendí que allí ninguna mentira podía esconderse. Era un lugar donde el alma se veía desnuda, despojada de títulos, hábitos o votos. Ya no era la hermana que caminaba por los claustros, era solo esencia, esperando ser comprendida. Al mirar a mi alrededor, percibí movimientos sutiles, como sombras líquidas bailando en la periferia de mi visión. Eran como fragmentos de memorias, voces y rostros que había conocido, pero que ahora se mezclaban en una sola presencia. En ese instante, supe que estaba en un punto de espera, un umbral donde las almas se preparan para comprender lo que vendrá. Recordé cada momento en el que, en el convento, cerraba los ojos para rezar y sentía la paz de las capillas silenciosas. Pero aquí la paz tenía otra densidad, era más profunda, más exigente. No era el consuelo de una oración repetida, sino el desafío de enfrentarse a la propia verdad, y supe que el siguiente paso dependía de mi valentía para mirar hacia adentro. Fue en esa sala del silencio eterno que sentí, por primera vez,
que la vida después de la muerte no es un juicio apresurado, sino una invitación para desvelarse a uno mismo. Una invitación que no se puede rechazar, porque es allí, en el centro de ese silencio vivo, donde el alma comienza a recordar quién realmente es, mientras mis ojos, o lo que quedaba de ellos, se acostumbraban a esa luz serena. Una figura comenzó a destacarse en el horizonte nebuloso de la sala. Era un hombre mayor, de piel morena y mirada profunda, con rasgos que recordaban a los ancianos de las cordilleras andinas. Se vestía con sencillez, un poncho de lana gruesa, como los que había visto en mis viajes misioneros, y un sombrero de ala ancha que proyectaba sombra sobre su rostro. Al acercarse, me di cuenta de que no caminaba, deslizaba, como si el suelo lo reconociera. Me miró con ternura, pero también con la firmeza de quien sabe más sobre mí que yo misma. «Soy don Aurelio», dijo, con una voz que parecía contener el sonido de campanas distantes y el murmullo de ríos de montaña. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento. Era como si, en algún lugar, mucho antes de esta vida, ya nos hubiéramos encontrado. Don Aurelio no hizo preguntas, ni exigió explicaciones. Simplemente se puso a mi lado y, con un ligero gesto de la mano, indicó que lo siguiera. «Hay cosas que necesitas ver antes de seguir adelante», murmuró. Su presencia transmitía autoridad sin opresión y, de manera extraña, confiaba en él más de lo que había confiado en muchos superiores del convento. Mientras caminábamos, o flotábamos, me di cuenta de que alrededor de su figura el espacio parecía más claro. Las sombras retrocedían y una especie de calor espiritual me envolvía. Era diferente del calor humano. Era una calidez que venía de dentro, despertando memorias olvidadas. Con cada paso me sentía menos perdida y más dispuesta a enfrentar lo que vendría. Comprendí entonces que ese guía no estaba allí para juzgarme, sino para mostrarme. Su papel no era el de un guardián severo, sino el de un intérprete entre mundos. En ese instante supe que mi jornada espiritual no sería solitaria, y que, a través de don Aurelio, el propio plano superior extendía la mano para conducirme al ajuste de cuentas con mi propia alma. A medida que seguía a don Aurelio, me di cuenta de que el espacio a nuestro alrededor comenzaba a transformarse. La luz suave se disolvió en imágenes difusas, como si estuviera caminando dentro de un vitral en constante movimiento. Eran escenas fragmentadas, trozos dispersos de mi vida terrenal, flotando en el aire como hojas al viento. Vi una casa sencilla, de paredes encaladas, perdida entre montes verdes y polvo de camino. Era Xuxuy, mi tierra natal, donde la infancia se desplegó entre risas tímidas y el olor de pan recién horneado. En un instante, sentí el toque áspero de las manos de mi madre, trenzando mi cabello mientras me decía que tuviera paciencia con la vida. Poco después, mi padre, con el sombrero sucio por el sol, regresando del trabajo con una sonrisa cansada. Esas imágenes eran tan reales que casi extendí la mano para tocarlas, pero se desvanecieron antes de que pudiera hacerlo. La memoria, en el plano espiritual, es como el agua, se intenta sostener, pero siempre se escapa. Otros fragmentos surgieron, menos dulces, la enfermedad que me dejó semanas en cama en la adolescencia, el olor agrio de los medicamentos, la sensación de fragilidad que moldeó mi visión del mundo. Recordé las noches en que, mirando por la ventana, me preguntaba si había algo más allá de lo que mis ojos podían ver. Tal vez allí fue donde la idea del convento comenzó a germinar. Don Aurelio observaba en silencio, como si supiera que cada recuerdo tenía un propósito. Me di cuenta de que esas imágenes no venían para llenarme de nostalgia, sino para recordarme lo que me trajo hasta aquí, las elecciones hechas no solo por fe, sino por miedo, carencia y el deseo de protección. El voto religioso que marcaría mi destino comenzó mucho antes de ser pronunciado. Nació en las cicatrices invisibles de mi juventud. Y así, en medio de ese mosaico de luz y sombra, entendí que la vida pasada no es solo lo que vivimos,
sino también lo que nos empujó a vivir de determinada forma. Cada fragmento llevaba un hilo que me conectaba con el momento presente, y supe que pronto se revelaría el tejido completo. Los recuerdos me condujeron a un punto específico de mi juventud, cuando la enfermedad ya no consumía mi cuerpo, pero aún dejaba marcas en mi alma. Era frágil a los ojos de los demás, y eso me rodeaba de consejos sobre prudencia y resignación. Fue entonces cuando una monja visitante, con el hábito impecablemente alineado, habló sobre la vida en el convento como si fuera un refugio seguro contra los dolores y tentaciones del mundo. Sus palabras plantaron una semilla en mí, y yo, cansada de la incertidumbre, comencé a regarla. Recuerdo las noches silenciosas en que, sentada junto a la cama, sostenía un rosario con las manos temblorosas. No rezaba solo por fe, rezaba por un sentido, por un lugar donde mi fragilidad no fuera una carga. Poco a poco, la idea del convento dejó de ser un sueño lejano y se convirtió en un destino inevitable, como si cada paso que diera fuera de él, fuera un desvío de la voluntad divina. Cuando finalmente fui invitada a conocer el convento en Cusco, sentí algo que confundí con paz. Las paredes de piedra, las ventanas estrechas, el sonido de las campanas, todo parecía abrazarme. Sin embargo, en el fondo, no era solo fe lo que me guiaba, era la esperanza de escapar de las incertidumbres de la vida y encontrar un propósito ya escrito. No sabía entonces que entrar por esas puertas también significaba cerrar otras que jamás se abrirían. Mis padres no se opusieron. Mi madre lloró, mi padre permaneció en silencio, solo apretando mi mano. Ellos veían mi elección como un llamado sagrado, y yo, atrapada en el encanto del voto religioso, no tuve el valor de decir que una parte de mí buscaba más protección que entrega. Esta omisión, silenciosa e invisible, fue la primera grieta en el voto que vendría. Hoy, mirando desde el velo, entiendo que el llamado no vino solo de Dios, también vino del miedo humano, de los dolores no curados y de la necesidad de pertenecer a algún lugar. Y cuando un voto nace con raíces tan mezcladas, tarde o temprano, se cobrará el precio. Al cruzar el portón del convento por primera vez como postulante, fui envuelta por un aire frío y denso, como si cada piedra de esa construcción guardara siglos de oraciones y secretos. Las paredes eran altas, irregulares, y exhalaban un olor antiguo de incienso mezclado con la humedad de las madrugadas andinas. El sonido de las sandalias resonando en los pasillos parecía un recordatorio constante de que allí la vida se movía despacio, siguiendo el ritmo impuesto por la campana de la torre. Las campanas. Las campanas. Cada campanada marcaba no solo la hora, sino también lo que mi alma debía sentir: recogimiento, oración, trabajo, silencio. Había algo hipnótico en ese sonido metálico, capaz de calmar mis pensamientos o, a veces, de aprisionarlos en un ciclo repetitivo de obediencia. Sentía que, con cada toque, otro hilo invisible me ataba al voto religioso que aún no había pronunciado. Las celdas eran simples, con una cama estrecha, una pequeña mesa y un crucifijo que parecía observarme en cada movimiento. El frío de la madrugada invadía el espacio y las mantas ásperas apenas apartaban el escalofrío. Aún así, había un consuelo extraño en saber que todos allí compartían la misma incomodidad, como si el sacrificio físico fuera parte del camino hacia la santidad. En los claustros internos, la luz del sol entraba tímidamente, filtrada por arcos de piedra que proyectaban sombras perfectas sobre el suelo. Al caminar por allí sentía que estaba dentro de un libro antiguo, viviendo una historia que no me pertenecía, pero de la que me había convertido en personaje. Y Creos, en el fondo, había un orgullo silencioso en ser parte de esa orden milenaria, aunque no entendiera completamente el peso de sus reglas. Hoy, desde el otro lado de la vida, percibo que esos muros no eran solo barreras contra el mundo exterior, eran espejos, reflejando hacia mí todo lo que llevaba dentro.
mis virtudes, pero también mis fragilidades. Y las campanas, que parecían llamar a la oración, muchas veces solo estaban recordando que no hay sonido más alto que la voz de la propia conciencia. El día de mi profesión religiosa amaneció con un frío cortante, y las nubes bajas parecían querer esconder el convento del resto del mundo. La capilla estaba iluminada solo por velas, y el intenso olor a incienso se mezclaba con el perfume de las flores que las hermanas habían dispuesto frente al altar. Me arrodillé sintiendo el peso del hábito sobre mis hombros, y me di cuenta de que cada gesto de ese ritual estaba grabado como una coreografía sagrada. Al repetir las palabras del voto religioso, mi voz sonó firme, pero dentro de mí una parte silenciosa dudaba. Prometí pobreza, castidad y obediencia ante Dios y mis superiores, pero había una sombra, casi imperceptible, acechando en lo profundo de mi alma. No era falta de fe, era la presencia de un deseo humano no confesado, un apego a la idea de seguridad que me había guiado hasta allí. Mientras mi boca pronunciaba la promesa a Dios, mi corazón llevaba un fragmento de miedo y autopreservación. Sabía, en lo más profundo, que estaba mezclando la entrega espiritual con la búsqueda de refugio, pero envuelta en la solemnidad del momento y en la expectativa de las otras hermanas, guardé silencio ante esa verdad. Esta omisión, tan pequeña a los ojos humanos, sería el hilo que cosería todo mi destino. Cuando el coro de las monjas entonó el canto final, sentí una ola de calor envolverme. Tal vez era emoción, tal vez era el espíritu, o tal vez era la ilusión de que, al cruzar esa línea, todos mis conflictos internos se disolverían. Poco sabía yo que un voto mal hecho no desaparece, se entierra en el alma, esperando el momento justo para revelar su precio. Hoy, mirando desde donde estoy, entiendo que las palabras tienen peso no solo en el mundo físico, sino en el espiritual, y que un voto, aunque protegido por muros de piedra y resonado por campanas, no encuentra fuerza si no nace de una verdad completa. En ese día no solo sellé mi vida terrenal, grabé en el tejido de la eternidad una deuda que tendría que pagar. La vida en el convento se desarrollaba como un reloj antiguo, donde cada engranaje era un hábito repetido. El día comenzaba antes del amanecer, con el sonido grave de la campana llamando a las oraciones de la madrugada. Me levantaba en la oscuridad, sintiendo el frío atravesar el tejido del hábito, y me dirigía a la capilla, donde el silencio era tan denso que parecía tener peso. Las voces unísonas, recitando salmos, rompían por instantes ese silencio, pero siempre regresaba, como un manto que nos envolvía. Las tareas eran simples, pero exigían disciplina: cuidar del huerto, limpiar los pasillos de piedra, preparar el pan, coser. Cada acto era ofrecido como oración, y nos enseñaron que incluso el trabajo más humilde podía ser un gesto de amor a Dios. Sin embargo, había días en los que ese silencio comenzaba a doler, no el silencio exterior, sino el que resonaba dentro de mí, recordándome la parte del voto que sabía no había hecho con total pureza. Durante las comidas casi no se hablaba. El sonido de los cubiertos y el crujir de la madera eran más presentes que cualquier conversación. Miraba a las otras hermanas y me preguntaba si también cargaban dudas o si estaban hechas de una fe que yo aún no poseía por completo. En el convento nadie preguntaba por el alma del otro. La mirada siempre estaba dirigida hacia Dios, pero cada corazón tenía sus propias batallas escondidas. El silencio también era un espejo. En él, mi mente revisaba constantemente el momento del voto religioso y las intenciones mezcladas que me habían llevado a pronunciarlo. Intentaba apartar esos pensamientos con más oraciones, más ayunos, más obediencia. Pero cuanto más me esforzaba por sofocarlos, más crecían, susurrando que algo, en algún punto, necesitaba ser confrontado. Hoy comprendo que ese pesado silencio no era un enemigo. Era la voz del Espíritu tratando de llamarme a una verdad que insistía en ignorar. Pero en esos días, dentro de los fríos muros del convento, veía el silencio solo como una disciplina,
sin saber que, en realidad, era una invitación a la revelación. Fue en la capilla, durante las horas más silenciosas, cuando los presagios comenzaron a revelarse. El espacio estaba iluminado solo por la luz temblorosa de las velas que proyectaban sombras en las paredes de piedra. Esas sombras se movían sutilmente, como si respiraran junto a nosotros, y a veces parecían tomar formas humanas. Al principio, pensé que era cansancio o imaginación, fruto de las largas jornadas de oración. Pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más allá del mundo físico allí. Recuerdo una noche específica, cuando me quedé sola para limpiar el altar después de la oración de completas. Mientras recogía los candelabros, sentí un cambio en el aire. El frío se intensificó y un silencio más profundo de lo habitual se instaló. Al levantar la vista, vi al fondo la silueta de una mujer arrodillada. Vestía un hábito similar al nuestro, pero su rostro estaba oculto por la sombra. Cuando intenté acercarme, la figura simplemente se deshizo en el aire, como humo. Esas apariciones comenzaron a repetirse. A veces eran solo sombras que pasaban rápidamente, otras eran presencias que sentía detrás de mí, como si observaran mis gestos y mis oraciones. En ningún momento sentí amenaza, pero había una tristeza impregnada en esas visitas. Era como si las almas atrapadas en el convento buscaran una voz para contar su historia. Yo, sin embargo, aún no entendía que tal vez estaba siendo elegida para escucharlas. En ese tiempo, interpreté todo como tentaciones o pruebas espirituales. Intensifiqué mis rezos y ayunos, pidiendo a Dios que me protegiera de cualquier influencia oscura. Pero en el fondo, sabía que el desconcierto no venía de ellas, venía de dentro de mí, de algo no resuelto en mi propio voto religioso. Las sombras, de algún modo, solo reflejaban mi propia división interna. Hoy, del otro lado, comprendo que esas presencias no eran enemigas. Eran mensajeras silenciosas, intentando alertarme de que mi camino no estaba alineado con la verdad completa. La capilla, que yo pensaba que era solo un espacio de devoción, también era un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible, y yo ya estaba en el camino para comprenderlo. Recuerdo el día en que fui llamada a la sala de la Madre Superiora. El ambiente era austero. Una mesa sencilla, un crucifijo en la pared y el aroma siempre presente de cera y madera antigua. Ella me miró con la serenidad de quien ya ha vivido muchas vidas dentro de esos muros y, sin rodeos, me dio una orden inesperada. Debía abandonar una de las funciones que más amaba en el convento, el cuidado de la biblioteca, para asumir tareas en la cocina y en la limpieza pesada. No se trataba solo de trabajo físico, era una prueba silenciosa de obediencia. En el instante en que lo escuché, algo dentro de mí se reveló. Había encontrado en los libros un refugio, una forma de alimentar mi alma y acercarme a lo divino a través del conocimiento. Retirarme de allí me parecía injusto, y sentí que mi promesa a Dios estaba siendo probada. Pero no cuestioné en voz alta. Solo bajé los ojos y estuve de acuerdo, como se esperaba de una monja obediente. Los días siguientes fueron un ejercicio de humildad y resistencia. El trabajo en la cocina era arduo. El calor de los hornos contrastaba con el frío de los pasillos, y el peso de las ollas lastimaba mis manos. Mientras lavaba el suelo de piedra, mi mente se preguntaba si la obediencia ciega era realmente virtud, o si, en ese momento, solo estaba borrando mi propia identidad para mantener las apariencias del voto religioso. Por la noche, en el silencio de la celda, reflexionaba sobre la naturaleza de la obediencia. Recordé las historias de las santas que todo aceptaban sin cuestionar, pero también recordé que Cristo, en su momento de mayor dolor, se atrevió a preguntar al Padre por qué su destino. Esos recuerdos se mezclaban con una inquietud creciente. Tal vez la verdadera prueba no fuera cumplir la orden, sino comprender lo que revelaba sobre mí. Hoy, mirando hacia atrás, sé que esa orden fue un espejo que me mostró una herida antigua, mi dificultad para entregarme por completo sin segundas intenciones. Acepté la tarea, sí, pero no con la pureza que el voto exigía.
y en ese detalle invisible estaba la semilla del precio que, más tarde, tendría que pagar en el tránsito de mi alma. Las noches en el convento eran frías, pero había un frío aún más intenso que no venía del aire de las montañas. Era el frío de la culpa, que se infiltraba en cada oración, en cada silencio prolongado ante el altar. Sabía que el voto religioso que había hecho no había nacido de una entrega plena, y cuanto más pasaba el tiempo, más ese pensamiento se convertía en una presencia constante a mi lado. No importaba cuánto me esforzara en las tareas, en las oraciones o en los ayunos, siempre había un susurro interno que decía: no fuiste completamente sincera. Esa voz no me dejaba en paz. A veces venía como una ligera molestia durante las misas, otras como un peso abrumador al momento de acostarme, recordándome cada detalle de ese día frente al altar. Trataba de callarla rezando más, ofreciendo sacrificios silenciosos, pero parecía que cuanto más buscaba sofocarla, más crecía. Era como un incienso quemándose sin parar, impregnando todo con su olor insistente. Comencé a notar que mi postura cambiaba. Caminaba con los hombros ligeramente encorvados, como si el peso de esa culpa espiritual fuera físico. Las otras hermanas notaban mi semblante cansado, pero lo atribuían al trabajo y las largas vigilias. Nadie imaginaba que mi batalla no estaba en mis manos callosas, sino en el alma inquieta. En algunas madrugadas despertaba con la sensación de que había alguien al borde de mi cama. No veía rostro, solo una sombra, y sabía que no era una amenaza, sino un recordatorio. Algo, o alguien, me llamaba a enfrentar lo que intentaba ignorar. La culpa, en ese momento, ya no era solo un sentimiento humano, era un vínculo espiritual que me impedía estar en paz. Hoy comprendo que la culpa es uno de los grilletes más difíciles de romper, porque se alimenta del silencio y del secreto. La llevé como una penitencia no declarada, sin darme cuenta de que, para ser verdaderamente libre, necesitaría exponer mi propia debilidad a la luz, aunque esa luz viniera de un plano mucho más allá de las paredes del convento. Hubo un día en que me di cuenta, con dolorosa claridad, de que había cruzado una línea invisible. No fue frente a un altar, ni durante una confesión. Fue en silencio, dentro de mí. Estaba en el huerto, cuidando las plantas medicinales que usábamos para tés y ungüentos, cuando un recuerdo de mi vida fuera del convento vino como un perfume distante. Era la memoria de un rostro, de un afecto que creía haber sepultado al ponerme el hábito. Y en ese instante, sin pronunciar palabra, permití que ese antiguo sentimiento volviera a florecer. No hubo toque, no hubo encuentro físico. Pero dentro de mi alma sabía que estaba rompiendo una parte del voto religioso que había jurado cumplir. Mi entrega ya no era completa. Mi promesa a Dios ya no era pura. Fue como dejar una rendija abierta en la puerta del espíritu, por donde entró el viento de un mundo que había prometido abandonar. En los días que siguieron, cargué ese secreto como quien guarda una piedra en el corazón. Exteriormente, mi rutina no cambió. Oraciones, ayunos, trabajo, silencio. Pero internamente, cada salmo que recitaba era atravesado por esta traición silenciosa. La sensación era de estar delante de Dios con las manos juntas, pero con los pies dirigidos hacia otro camino. Intenté convencerme de que era solo debilidad humana, algo pasajero, pero sabía que no era así. Era una elección, y las elecciones moldean destinos. En el fondo, comprendí que ese momento no fue un desliz aislado. Fue la confirmación de que mi voto ya había sido pronunciado con grietas desde el principio. Ahora, solo ampliaba esas fisuras. Hoy, en el plano en el que me encuentro, comprendo que la traición más profunda no es contra Dios ni contra los demás. Es contra el propio alma. Porque cuando mentimos a nosotros mismos, plantamos semillas que germinan incluso en el silencio. Y así fue como comencé a regar, sin querer, la cosecha amarga que me aguardaba después de la muerte.
Con el paso de los meses, la culpa y la traición interna comenzaron a reflejarse en mi cuerpo como una sombra que se vuelve cada vez más nítida al atardecer. Primero vinieron los dolores de cabeza persistentes que ni las hierbas medicinales del huerto podían aliviar. Luego, una fatiga constante que hacía de cada tarea una pequeña prueba. Las otras hermanas decían que era solo cansancio, resultado de ayunos y largas jornadas de oración, pero yo sabía que la raíz estaba más profunda. Era la enfermedad del alma, que buscaba camino para manifestarse en la carne. Las mañanas ya no traían vigor. Al despertar, sentía como si hubiera cargado piedras durante la noche. Mis manos temblaban, mis pasos eran más lentos, y a veces tenía dificultad para mantenerme en pie durante las misas. En el silencio de mi celda, me daba cuenta de que cada síntoma físico era un eco de las verdades que me negaba a enfrentar. El alma, cuando está herida, encuentra 1000 formas de gritar a través del cuerpo. Hubo un día en que, al mirar en el pequeño espejo que guardaba en el armario, me di cuenta de que mi rostro parecía más envejecido de lo que debería. Había un cansancio en la mirada que ni el más profundo recogimiento podía disimular. La Madre Superiora notó mi fragilidad y recomendó reposo, pero reposar sin sanar la raíz era como intentar apagar un incendio soplando sobre él. El trabajo en el convento continuó, pero ya no lo realizaba con la misma devoción. Con cada oración sentía el cuerpo más pesado y la fe más frágil. Era como intentar mantener encendida una vela, mientras el viento de mi propia conciencia insistía en apagarla. Lo peor no era la debilidad física, era saber que nacía de un conflicto que yo misma había alimentado. Hoy, desde donde hablo, entiendo que cuerpo y alma son hilos de un mismo tejido. Cuando uno se rompe, el otro cede. Mi enfermedad no comenzó en el cuerpo, sino en el instante en que permití que mi promesa a Dios fuera hecha con reservas. La carne simplemente siguió el camino que el espíritu trazó. La última noche llegó sin aviso, como una visita silenciosa que cruza la puerta sin golpear. Estaba acostada en mi celda, envuelta en mantas ásperas que apenas apartaban el frío de las paredes de piedra. El aire era pesado, y cada respiración parecía exigir un esfuerzo que drenaba lo poco de fuerza que quedaba. A mi alrededor, el silencio del convento se volvía más profundo, como si hasta las campanas hubieran decidido respetar ese momento. Algunas hermanas se turnaban a mi lado, recitando oraciones y sosteniendo mis manos, pero ya no sentía el calor humano. Mi cuerpo estaba allí, frágil e inmóvil, pero mi atención comenzaba a alejarse hacia un lugar donde el sonido de las voces se mezclaba con un eco distante. Era como si ya estuviera en 2 lugares a la vez, atrapada en la tierra y Bam al mismo tiempo, al borde de algo inmenso y desconocido. Intenté hacer mi última confesión silenciosa, hablándole a Dios sobre el voto religioso que nunca fue pleno, sobre la promesa a Él manchada por miedos humanos. Las palabras no salían de mis labios, pero en mi alma eran claras como el agua. No pedí perdón por miedo al castigo, sino para liberarme del peso que había cargado durante años. Sentí un frío diferente recorrer mi cuerpo. No el frío de la madrugada, sino un frío que comenzaba desde dentro, apagando cada sentido. La visión se oscureció en los bordes, el sonido a mi alrededor se volvió distante, y un vacío suave me envolvió. No hubo dolor, solo una despedida lenta e inevitable. Hoy, mirando ese momento desde el otro lado de la existencia, sé que el hecho de muerte no es solo el fin de la vida física. También es el espejo final, donde cada elección se refleja con claridad. Allí, en esa cama estrecha, vi no solo a la monja que todos conocían, sino a la mujer que llevaba dentro de sí una deuda espiritual que no terminaría con la muerte. Cuando el último hilo que me mantenía a la respiración se rompió, esperé encontrar la luz radiante que tantas veces había oído describir en los sermones. Imaginé un abrazo celestial, ángeles sonriendo y un camino dorado llevándome al descanso eterno. Pero eso no fue lo que ocurrió. En lugar de un cielo abierto, me encontré en un espacio indefinido, donde el suelo parecía no existir y el aire era una penumbra suave
casi palpable. No había calor, pero tampoco frío. ¿Era un estado de suspensión? Me di cuenta, con extrañeza, de que seguía consciente de mí misma. Podía ver mi cuerpo inmóvil sobre el lecho de muerte, rodeado por las hermanas, y al mismo tiempo estar fuera de él, observando desde un punto que no podía definir. Era como estar al mismo tiempo presente y ausente, viva y muerta. Esta conciencia doble fue mi primer choque. La muerte no borra, solo transforma la forma de existir. Miré alrededor y me di cuenta de que no estaba sola. Siluetas distantes se movían lentamente, como viajeros sin prisa, cada uno llevando consigo una atmósfera propia. Algunas irradiaban paz, otras parecían envueltas en una niebla pesada de arrepentimiento. Fue entonces cuando comprendí que ese lugar no era el cielo ni el infierno. Era un punto de paso, un umbral. Mi instinto fue avanzar hacia una claridad que brillaba a lo lejos, pero sentí una resistencia, como si algo me empujara de vuelta. Era sutil, pero firme, y traía consigo un mensaje silencioso. Aún no estaba lista para cruzar. Mi corazón, o lo que quedaba de él, se apretó ante esta revelación. Hoy entiendo que esa fue la primera advertencia de que mi viaje no terminaría en el instante de la muerte física. El tránsito del alma es un camino vivo, y en él solo avanzan aquellos que no tienen ataduras. Yo aún cargaba cadenas invisibles, forjadas por el voto mal hecho y por la verdad que nunca quise enfrentar en vida. Mientras permanecía en ese espacio suspendido, comencé a escuchar sonidos sutiles que destacaban en el silencio. Eran voces, pero no como las que conocemos en la vida terrenal. No salían de bocas, sino que resonaban directamente dentro de mí, como ecos suaves que contenían emociones enteras en un solo tono. Al principio pensé que eran recuerdos, pero pronto me di cuenta de que eran presencias reales, acercándose desde donde yo estaba. Una a una reconocí algunas de ellas. Eran las almas por las que había rezado en vida, hombres, mujeres e incluso niños que, en diferentes momentos, habían recibido mis oraciones. Algunas habían sido solo nombres, leídos en el libro de intenciones del convento. Otras, personas que conocí de cerca, cuyas historias cargaban dolor, pérdida o arrepentimiento. Ahora estaban allí, no como sombras, sino como presencias vivas en el plano espiritual. Cada voz traía consigo una sensación diferente. Algunas transmitían gratitud, como un calor suave envolviendo mi espíritu. Otras cargaban tristeza, como si aún estuvieran atrapadas en situaciones no resueltas. No hubo condena, no hubo acusación, solo un reconocimiento silencioso de que, en algún momento, nuestras vidas se habían cruzado a través de la oración. Comprendí entonces que ninguna oración es olvidada. Permanecen como hilos luminosos que conectan almas, atravesando el tiempo y el espacio. Sin embargo, también me di cuenta de que esos hilos cargan la verdad de quien ora, y en mis oraciones, aunque había fe, también había la sombra del voto incompleto que hice. Era como si, incluso en mis gestos de intercesión, una parte de mi alma estuviera retenida. Hoy sé que esas voces se acercaron no solo para agradecer, sino para recordarme que el bien que hacemos queda registrado, así como las fallas que cargamos, y que en el plano espiritual, incluso el amor ofrecido, debe estar libre de ataduras para llegar completo a su destino. Fue entonces cuando don Aurelio, mi guía silencioso, se puso frente a mí y, con un simple gesto, hizo aparecer algo que parecía hecho de luz líquida. No era un espejo común, no había marco ni vidrio. Era como una superficie viva, ondulante, que reflejaba no mi rostro, sino la esencia de mi alma. Al acercarme, me di cuenta de que no podría controlar lo que vería. Todo lo que estaba oculto saldría a la luz. En el reflejo, vi no solo a la monja que todos conocían, sino también a la joven insegura de Jujuy, marcada por enfermedades y miedos. Vi el momento en que acepté entrar al convento más por necesidad de protección que por una entrega verdadera.
Vi el día de mi voto religioso y sentí nuevamente el peso de la duda que llevaba dentro de mí. Cada escena surgía con una nitidez dolorosa, como si el espejo me obligara a revivir la verdad sin filtros. No había forma de justificar ni de suavizar. El espejo del alma no se interesa por excusas, muestra lo que es. También vi los momentos en que dejé de obedecer el espíritu del voto, no por rebelión, sino por permitir que sentimientos y apego antiguos florecieran en silencio. Vi mi lucha por mantener las apariencias y mi incapacidad de admitir ante mí misma que estaba fallando. A medida que estas imágenes se sucedían, no sentí la mano de un juez condenándome, sino la presencia de una verdad que ya no podía ser ignorada. Era como si el propio reflejo dijera: aquí está lo que fuiste, y aquí está lo que aún puede ser si eliges cambiar. No hubo gritos, no hubo castigo, solo la inquebrantable fuerza de la revelación. Hoy sé que el espejo del alma es el primer paso hacia la verdadera liberación, porque nadie puede cruzar hacia la luz cargando máscaras, y frente a él, entendí que mi viaje no sería sobre escapar de un castigo, sino sobre aceptar, de una vez por todas, la responsabilidad por las semillas que yo misma había sembrado. Después de enfrentar el espejo del alma, esperé que viniera el momento solemne del juicio, como en las historias que escuchaba en las homilías. Imaginaba un trono, ángeles de mirada penetrante, voces graves, leyendo mis acciones en un gran libro. Pero nada de eso ocurrió. En lugar de eso, encontré solo silencio y mi propia conciencia. Fue entonces cuando comprendí: el verdadero juicio no tiene jueces externos, sucede dentro de nosotros y no puede ser pospuesto. Era como si cada recuerdo, cada decisión y cada omisión cobraran vida delante de mí, pidiéndome que asumiera su autoría. Nadie me acusaba, yo misma revisaba mi historia y sentía, en lo más profundo, el peso de cada elección. Vi el bien que hice con sinceridad, y brillaba como una luz cálida y acogedora. Pero también vi el bien que hice a medias, y se apagaba antes de alcanzar su destino. El voto religioso incompleto surgió en este tribunal silencioso, como la raíz de muchos otros errores. No fue solo una promesa mal hecha, fue el punto de partida para decisiones que, poco a poco, desviaron mi alma del camino que podría haber seguido. Me di cuenta de que, al entrar al convento sin una entrega total, creé una base inestable, y todo lo que construí sobre ella tarde o temprano se derrumbaría. En este juicio sin jueces no había espacio para excusas. Las justificaciones que tantas veces repetí para mí misma en vida simplemente se disolvían ante la verdad desnuda. Lo que quedaba era aceptar, con humildad, que el precio de mi libertad espiritual sería pagado con la reparación de las deudas que yo misma había contraído. Hoy sé que el plano espiritual no castiga, simplemente devuelve al alma la cosecha de las semillas que ella misma sembró. Y, en ese momento, entendí que mi viaje aún no había terminado, porque para ser libre tendría que devolverle a la verdad todo lo que intenté esconder de ella. Cuando acepté que mi viaje no avanzaría hasta que ciertas verdades fueran reparadas, don Aurelio me condujo a un espacio donde la frontera entre el mundo espiritual y el terreno parecía más fina. Era como mirar por una ventana hecha de niebla. Al otro lado, veía rostros vivos, gestos cotidianos, la vida siguiendo su curso. Fue entonces cuando me di cuenta de que podría, por un breve momento, acercarme a aquellos que aún caminaban bajo el sol. Entre tantas imágenes, un rostro llamó mi atención, el de una joven novicia, sentada en la misma biblioteca donde yo había pasado incontables horas de silencio y estudio. Tenía una mirada inquieta y percibí, con un apretón en el corazón, que cargaba la misma duda que una vez tuve. Estaba a punto de hacer su voto religioso, pero en lo más profundo de su alma no estaba segura de la decisión. Vi en sus ojos el reflejo exacto de mi historia, y supe que esa era mi oportunidad.
Me acerqué a ella, y aunque mi presencia era invisible para los sentidos humanos, sentí que su respiración se alteró, como si hubiera captado algo en el aire. Me incliné y, sin palabras, dejé que mi intención fuera como un susurro directo a su alma. No prometas lo que no puedes cumplir con el corazón entero. Ella cerró los ojos, y una lágrima solitaria cayó sobre el libro abierto. No sé si entendió plenamente el mensaje, o si solo sintió un peso desconocido sobre el momento que se acercaba, pero vi que, después de ese día, comenzó a buscar más silencio, más discernimiento, antes de dar el paso definitivo. Tal vez mi visita plantó en ella la semilla que, en mí, nunca fue regada en el tiempo adecuado. Hoy, comprendo que esta aproximación no fue para corregir mi pasado, sino para evitar que otra alma cayera en la misma trampa. En el mundo espiritual, no siempre podemos cambiar lo que ya sucedió, pero podemos inspirar a otros a no repetir nuestros errores. Y en ese instante, aunque aún atrapada en mi propio tránsito, sentí que un hilo de luz se encendía en el camino que aún necesitaba recorrer. Fue en una de esas travesías entre recuerdos y visitas al mundo físico que don Aurelio me condujo a un lugar aún más profundo, donde las presencias tenían un peso diferente, como si cargaran la autoridad de muchos años vividos. Allí reconocí una figura que inmediatamente hizo estremecer mi espíritu: Sor Magdalena, la priora que gobernaba el convento en mis primeros años. Ella había partido antes que yo, pero su recuerdo era tan vivo que casi olvidé que ahora estábamos en el mismo plano. Sor Magdalena siempre fue una mujer firme, de palabras medidas y una mirada capaz de atravesar cualquier mentira. En el convento, su presencia imponía respeto y una especie de temor reverente. Ahora, frente a mí, su figura parecía más luminosa, pero aún mantenía esa postura erguida y el semblante sereno. Me miró largo rato antes de hablar, como si pesara el valor de cada palabra que me diría. «Lo sabía», dijo finalmente, y su voz llevaba un tono que mezclaba compasión y advertencia. «Sabía que tu voto fue hecho con partes ocultas, que tu corazón buscaba refugio más que entrega, pero esperé que el tiempo te llevara a la verdad. ¿No llegó? Y por eso estás aquí». Sus palabras no tenían rencor, pero cortaban profundamente, porque confirmaban lo que ya reconocí en mí misma. Le conté entonces sobre mi tránsito, sobre el espejo del alma y sobre la joven novicia que había intentado ayudar. Sor Magdalena me escuchó pacientemente y luego reveló algo que me sorprendió. El convento guarda historias de muchas como tú, que llegaron buscando refugio y no misión. El hábito no cura las heridas, solo las cubre. Y quien parte sin tratarlas, las lleva consigo más allá de la vida. Esa conversación no fue para condenarme, sino para instruirme. Sor Magdalena me mostró que mi experiencia no era aislada, era parte de un patrón que se repetía desde hace siglos. Y, al entender esto, me di cuenta de que mi misión podía ir más allá de pagar por mis errores. Podía ser voz para evitar que otras almas cargaran para el otro lado el peso de un voto mal hecho. Incluso después de conversar con Sor Magdalena y recibir de don Aurelio la paciencia de un guía, me di cuenta de que había una barrera que me mantenía atrapada. No era Dios quien me negaba perdón, era yo misma. Me aferraba al peso de mi error como quien sostiene una piedra en el pecho, incapaz de soltarla. Era como si, al perdonarme, estuviera minimizando la gravedad del voto religioso que hice de manera incompleta, y esa resistencia mantenía la cadena bien sujeta a mi alma. En el plano espiritual no hay espejos para el rostro, pero sí muchos para el corazón. Cada vez que intentaba avanzar, ellos me mostraban la misma escena, yo arrodillada frente al altar, pronunciando palabras sagradas con un corazón dividido. Revivir esto era como recibir una herida nueva sobre la cicatriz antigua. Me decía a mí misma que no merecía cruzar hacia la luz mientras esa imagen existiera. Don Aurelio me dijo algo que, a primera vista, parecía simple, pero que llevaba un peso profundo.
El perdón no es borrar la memoria, es cambiar lo que significa para ti. Entendía las palabras, pero no sabía cómo aplicarlas. El hábito de la penitencia me atrapaba más que la propia falta. Crecí creyendo que la redención venía del castigo, y no de un abrazo interno. Pasé días, o lo que parecían días, en ese impas entre querer seguir y no permitírmelo. Veía otras almas, más ligeras, cruzando hacia esferas luminosas, mientras yo permanecía en el umbral. Era una prisión sin rejas, sustentada únicamente por mi negativa a soltar lo que ya estaba consumado. Hoy entiendo que el perdón a uno mismo es una de las pruebas más difíciles que el alma enfrenta, porque requiere humildad para aceptar que no somos perfectos, valentía para asumir el error y amor suficiente para no reduciros a él. Solo cuando comencé a comprender esto es que la cadena que yo misma forjé comenzó a aflojarse. Fue don Aurelio quien me dijo que había llegado el momento de participar en un ritual que podría disolver las cadenas que yo misma había creado. No era una ceremonia como las de la vida terrenal. No había velas encendidas ni cánticos ensayados. Era algo que ocurría en el tejido invisible del espíritu, donde cada gesto está formado por la intención más pura. Seguimos por un camino hecho de luz suave que parecía pulsar bajo nuestros pies, hasta llegar a un círculo formado por presencias luminosas, algunas familiares, otras desconocidas. En el centro había un espacio que parecía un lago de agua calma, pero hecho de energía líquida. Fui conducida hasta la orilla, y don Aurelio me pidió que me inclinara sobre la superficie. Al hacerlo, vi nuevamente todas las escenas de mi vida relacionadas con el voto religioso. El día de la promesa, las pequeñas desobediencias silenciosas, el peso de la culpa, las visitas espirituales. No era para herirme con recuerdos, sino para que los enfrentara de una vez por todas, sin desviar la mirada. Entonces, puso sus manos sobre mis hombros y dijo: «No hay liberación sin aceptación. Reconoce lo que fue y entrégalo». Respiré hondo y por primera vez no luché contra el dolor de esos recuerdos. En lugar de eso, dejé que cada uno de ellos se soltara de mí como hojas llevadas por el viento. Cuando el último fragmento partió, la superficie del lago comenzó a brillar con más intensidad, reflejando una luz que no venía de fuera, sino de dentro de mí. Las presencias alrededor emitieron un sonido que no era canto ni palabra, sino algo que vibraba directamente en el alma. Sentí como si mi esencia estuviera siendo lavada, purificada. El peso que me había acompañado durante tanto tiempo se disipó, y por primera vez desde mi muerte, supe que había espacio en mí para la paz. Hoy sé que esa ceremonia no fue un perdón concedido por otros, sino un permiso que finalmente me di a mí misma. Y entendí que, en el mundo espiritual, la verdadera liberación ocurre cuando el alma elige dejar de cargar aquello que ya cumplió su papel. Después de la ceremonia de liberación, don Aurelio me guió hasta un punto donde el horizonte parecía abrirse, revelando un puente hecho completamente de luz. No era una construcción sólida, pero sabía que podía cruzarlo sin miedo. Cada hilo luminoso que formaba ese puente parecía latir como un corazón vivo, y al pisar sobre él, sentí que mis pasos no eran solo míos, estaban acompañados por la presencia de todos aquellos que había encontrado en esta jornada. Mientras caminaba, me di cuenta de que la luz a mi alrededor se intensificaba con cada paso. Las sombras que antes me rodeaban se disolvían, y junto con ellas se iban también los recuerdos dolorosos que ya habían cumplido su papel. No olvidaba lo que viví, pero ahora esos recuerdos se convertían en maestros silenciosos, y no más en verdugos. El puente parecía no tener fin, pero no tenía prisa. Cada paso era una bendición, una confirmación de que finalmente podía seguir. En un momento determinado, miré atrás, vi, a lo lejos, el lugar donde había estado atrapada tanto tiempo. El umbral entre mundos, el espacio de las almas que aún tienen algo por resolver. Ya no sentí amargura al ver ese lugar. Solo gratitud,
porque fue allí donde comprendí que la vida después de la muerte también está hecha de elecciones, y que finalmente había elegido caminar hacia la luz. A cada paso, la luz se volvía más cálida, más envolvente. Sentía que me estaba abrazando algo más grande de lo que cualquier palabra podría describir. No era solo paz, era un reconocimiento profundo de que había cumplido la etapa que necesitaba cumplir. Hoy, al recordar ese momento, entiendo que cruzar el puente de luz no fue un fin, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde no hay cadenas ni deudas, solo la libertad de seguir creciendo hacia lo infinito. Y sé que un día, cada alma que aún duda en el umbral también encontrará su propio puente y tendrá el coraje de cruzarlo. Cuando alcancé el otro lado del puente, no encontré portones dorados ni tronos imponentes, sino un campo amplio y sereno, bañado por una luz que parecía nacer desde todas las direcciones. Allí, el tiempo no existía, y me di cuenta de que podría, sin prisa, revisar todo lo que había vivido, no con el peso de la culpa, sino con la claridad de la comprensión. Mirar atrás ya no era una tortura, sino un ejercicio de gratitud, incluso por los dolores que un día me parecieron injustos. Vi mi infancia humilde en Jujuy, las manos callosas de mis padres, la sonrisa tímida que me llevaba a la iglesia los domingos. Vi el día en que crucé el portón del convento y sentí que estaba entrando en algo sagrado. También vi el momento en que pronuncié mi voto religioso, ahora sin esconder de mí misma que el miedo y el deseo de protección estaban presentes. Cada recuerdo tenía un lugar, y todos formaban un mosaico perfecto del camino que me trajo hasta aquí. Comprendí que incluso los errores tienen una función. Mi voto mal hecho me trajo dolor, sí, pero también me puso frente a lecciones que quizás no hubiera aprendido de otra manera. Las visitas espirituales, el espejo del alma, el juicio sin jueces, cada etapa fue una pieza esencial para la liberación que viví. Incluso la enfermedad, que parecía un castigo, fue un maestro silencioso, enseñándome que el cuerpo es un reflejo fiel de lo que guardamos en el alma. Mirando atrás, vi que mi mayor error no fue haber fallado, sino haber tardado en enfrentar esa falla de frente. La eternidad no exige perfección, sino honestidad consigo mismo. Y fue esa honestidad la que finalmente me abrió las puertas de la luz. Hoy, sé que mi historia no pertenece solo a mí. Es una advertencia, un espejo para aquellos que aún caminan sobre la tierra. Y si algún día mis palabras llegan a un alma indecisa, que entienda, es mejor retrasar un voto que pronunciarlo con el corazón dividido. Si mis palabras llegaron hasta ti, no las tomes como simples recuerdos de una vida que se fue, sino como un llamado. Hoy, desde el lugar donde el tiempo no nos persigue, comprendo que cada voto, cada promesa, cada entrega, es una semilla plantada no solo en el campo de la vida terrenal, sino también en el jardín eterno del alma. Un voto religioso, o cualquier promesa hecha ante lo sagrado, no debe nacer del miedo, de la prisa o de la necesidad de refugio, sino de una verdad completa. Si pudiera volver, habría esperado. Habría permitido que mi corazón se curara antes de sellar mi promesa a Dios, porque la vida después de la muerte no juzga con tribunales o sentencias, sino con el reflejo de lo que llevas dentro. Y aquí no se esconde nada. Todo se ve, no para condenar, sino para enseñar. Quiero decir a quien me escucha o me lee, que no hay honor en vivir prisionero de un voto mal hecho. El honor está en reconocer cuando no estás listo y buscar la luz antes de comprometerte con ella. Y, si ya cometiste errores como yo, sabes que no es tarde para comenzar de nuevo. En el mundo espiritual, cada paso hacia la verdad tiene el poder de deshacer antiguas cadenas. Lleva esto contigo. La sinceridad es la única llave que abre todas las puertas, tanto aquí como allá. No tengas miedo de retrasar una decisión si aún no es pura. Lo sagrado no se apresura, espera el momento adecuado, aquel en que tu alma podrá cruzar cualquier puente de luz sin dudar. Y por último, si algo en mi historia tocó tu corazón, compártela. Tal vez sea la advertencia que evitará que otra alma cargue el peso que yo llevé.
Y si aún estás aquí, comenta abajo diciendo estoy escuchando, para que sepa que mi voz cruzó el velo y te encontró,